esconderé. El mensaje divino, que va a tener dos argumentos, 2 puntos nada más. El primero es un mensaje divino. El mensaje divino, un mensaje divino. Porque este mensaje divino, que es un mensaje el que vamos a predicar, es el mensaje. Este mensaje es el mensaje porque habla de Cristo. Y el segundo punto será una vida transformada. Una vida transformada, como veremos ya. Esta vida transformada quiero que tú lo veas personalmente, porque son etapas que tú has pasado. La etapa que pasó el hermano Pablo es lo que tú has pasado en tu conversión. Es lo que tú has pasado en tu conversión. Claro, tú no has sido llamado a ser apóstol, ¿verdad? Ni a ser profeta. A las naciones, no. ¿Verdad? Pero has sido llamado para un propósito de Dios, que es ir a todas las naciones y predicar de Cristo, ¿verdad? Primero venir a los pies de Cristo, dar gloria a Dios, ¿verdad? Mostrar su gloria de Dios, porque no solamente dan la gloria a Dios, sino que muestran la gloria de Dios a los demás en ti, y predicar el Evangelio también, ¿verdad? No necesitas un púlpito, ¿eh? Pablo no necesitó un púlpito para hacer las misiones y ir por todos los lugares que no habían iglesias y plantares. Así que vamos a ir a Gálatas 1:10, 17. Dice así la palabra de Dios. Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres. Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí, ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba, y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles. No consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Vamos a orar. Señor Padre, gracias por esta oportunidad, Señor, de estar aquí en este púlpito, Señor, y poder predicar tu palabra, Señor, que tú tengas el control de mí, Señor, y que el Espíritu Santo, Padre mío, revele, Señor, tu palabra en los corazones y lo escriba en los corazones de mis hermanos, Padre mío, para que puedan ser edificados como personalmente, Señor, y también congregacionalmente con mi iglesia, Señor. Oh Padre, tú ten el control de todo en este momento, Señor, y que tú te expreses en nosotros, Padre mío, que es para darte gloria, Padre mío. En el nombre de Cristo Jesús, amén, Señor. Muy bien, hermano. Gálatas 1, ya hemos venido marcando, Pablo ha venido marcando esa línea, ¿verdad? Esa línea roja que es el Evangelio, que es Cristo, su vida, su muerte y su resurrección. Y ya vimos el versículo 10 la semana pasada. Pero claro, para poder introducir el versículo 11, volvemos a tomarlo, como a mencionarlo, ¿verdad? Así que, hermanos míos, la semana pasada pudimos ver la indignación. Recuerden que Pablo estaba indignado, que se encontraba Pablo en un estado horrorizado, ¿verdad? ¿Por qué? Por la situación en la que se encontraba la iglesia de Galacia, las iglesias de Galacia en Gálatas, ¿verdad? Las iglesias de Gálatas. ¿Qué ha pasado? Que han abandonado a Dios. ¿Se puede abandonar a Dios? Pues sí, el mensaje, ¿verdad? Del Evangelio. Han abandonado ese mensaje que Pablo plantó desde un principio a las iglesias de Galacia. Así que han abandonado a Dios, han abandonado su Evangelio por seguir otro diferente, que no es para nada el Evangelio que predican los apóstoles. El mismo mensaje que predica Pablo es el mismo mensaje que predicaron, ¿verdad?, los demás apóstoles. Así que los Gálatas han anulado esa línea roja que ha marcado Pablo desde un principio. Desde el día que plantó estas iglesias, porque Pablo plantó estas iglesias junto con, ¿verdad?, que nombra más gente, él dice, junto con los demás hermanos, plantó estas iglesias en Galacia. ¿Qué plantó? Las buenas noticias. Las buenas noticias que Dios le agradó en su debido momento, el cumplimiento de sus decretos, enviar a su Hijo para salvar a sus escogidos, ¿verdad?
Eso es lo que Pablo venía enseñando y esa es la línea que estaba enseñando en Gálatas. Así que el Hijo se encarnó como hombre y habitó entre nosotros, pero vivió una vida de obediencia. Nosotros no vivimos una vida de obediencia. Jesús vivió una vida de obediencia absoluta al Dios Padre y a su palabra. El que me ama a mí, ama a Dios y ama a su palabra, ¿me recuerdan? Así que vivió una vida absoluta, ¿verdad?, en obediencia a su Padre y a su palabra. Se entregó por ti, se entregó por mí a una tortura inigualable, a una tortura, a una muerte en la cruz del Calvario, para así conseguir redención, expiación, santificación, justificación de todos aquellos que han hallado la gracia del Padre y son aceptos en el amado, como leemos en Efesios. El Hijo Jesucristo fue enterrado, pero la muerte no lo pudo retener, no lo retuvo. Al tercer día resucitó en gloria, luego ascendió a los cielos, donde fue entronizado, fue coronado Rey de Reyes, Señor de Señores, y donde se le entregó toda autoridad, toda potestad en lo visible y en lo invisible. Es desde ahí donde nuestro Rey gobierna, intercede por nosotros y por cada uno de ustedes, Así que amigo, amiga, que por primera vez escuchas este evangelio, el mismo que predicó Pablo, si escuchas este evangelio, ven a los pies de Cristo, ven a los pies de Jesús, arrepiéntete de tu antigua manera de vivir, deposita tu confianza en Jesús y síguele. Acércate a Él y declara que Jesucristo es tu Señor y Salvador. Y ahora vive una vida entregada solamente a Él. Este evangelio que acabamos de decir es anulado por las Gálatas. Este mismo evangelio predicaba Pablo y llamaba. Él predicaba, aplicaba y hacía el llamado, ¿verdad?, para que vengan en fe y arrepentimiento. Pero este evangelio es anulado en por los Gálatas. Así que esta base principal, que es la fe, es aumentada con requisitos. Tradicionales, nos va a decir Pablo, como hemos leído, las tradiciones de los padres. Tradicionales que la salvación no exige para ser salvo, ¿verdad? La sola fe, la sola gracia no exige tradiciones para poder salvarnos. Pablo nos dice que él no busca el favor de los hombres en el versículo 10 para predicar el evangelio. Él no busca, al predicar el evangelio, no busca el favor de los hombres. Pablo sabe lo que ha creído. Pablo sabe lo que predica. Él predica la verdad y no espera ganarse aplausos ni favores de los hombres. Él predica la verdad que le fue enseñado. Pablo busca persuadir al hombre, sí, busca persuadir a los hombres con su mensaje para que vengan a los pies de Cristo. ¿En qué? En arrepentimiento, en fe, en convicción de pecado y sobre todo en la necesidad de un Salvador. ¿Qué es lo que todo el mundo busca? Busca salvación. Y no la hallan porque no saben buscar. Pablo sabe que él predica el evangelio que agrada al Padre. El evangelio que agrada al Padre. Porque cumple con el trabajo que le fue encomendado. Pero no lo cumple por compromiso. A él no se le designó, ve y predica, y él dice, pues bueno, ¿qué voy a hacer? Si tú me envías, ya que me envías, pues voy. No lo hace por compromiso, lo hace por amor. No solo por amor a sus hermanos que eran judíos, amor por los gentiles, sino por amor de aquel que transformó su vana y pasada manera de vivir. Él sabe quién era antes, que nos va a decir en los versículos anteriores. Ahora sabe quién es Él. Y por ese amor de aquel que le transformó su vida y su vana manera pasada de vivir, como veremos en los siguientes versículos, veremos esta transformación de Pablo y también la tuya, verás, del ser humano cuando llega a los pies de Cristo. Y pregunto, si has venido a los pies de Cristo
¿puedes tú ver el cambio en tu vida? ¿Puedes tú, personalmente, tú ver que has cambiado? Pablo sabe, él ha visto que ha cambiado. Pero esto me lleva a otra pregunta. Si has venido a los pies de Cristo y puedes ver tu cambio, tu familia, los que te rodean, tu entorno, ¿puede ver ese cambio en tu vida? Porque no solamente eres tú que tiene que ver ese cambio, los demás ven ese cambio, porque puedes tú estar engañándote creyendo que has cambiado. Los demás van a confirmar que tú has cambiado. ¿Pueden ver que has cambiado? Eso vamos a dejarlo para meditar, ¿vale? No alcen la mano. Vamos a dejarlo para que mediten. Así que vamos a ver un cambio espiritual. ¿Has cambiado espiritualmente? Vamos a ver un cambio de carácter en Pablo. ¿Has cambiado tú tu carácter, tu temperamento? ¿Ha cambiado tu vida económica? Porque si era un desastre, ahora en Cristo eres mayordomo de tus bienes. ¿Ha cambiado tu vida social? ¿Ha cambiado tu vida laboral? Todo esto afectó en Pablo. Todo. Él lo dejó todo por seguir a Cristo, ¿verdad? No tenía donde dormir, tenía que trabajar haciendo las armaduras, ¿verdad? Así que todo esto veremos. Y esto me lleva a mi primer punto, un mensaje divino en el versículo 11. Dice, mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí, por Pablo, no es según hombre. No es según hombre. Así que aquí hay una defensa del mensaje divino, ¿verdad? Estoy poniendo aquí un mensaje divino y Pablo va a hacer una defensa de ese mensaje divino. El evangelio que él proclama es el único digno del hombre. Es el único digno del hombre, puesto su origen es divino. El origen de este mensaje es divino. Pablo, quien no agrada a los hombres, continúa más y hago saber, dice, amados hermanos, queridos hermanos, en otra palabra, está tuteándole a los hermanos de los Gálatas, les está diciendo, queridos hermanos, recordemos que a pesar de que Pablo está horrorizado, indignado, la intención del apóstol no es caer, ¿verdad?, en una forma paternalista de darle palo a los Gálatas. No. Él los ve como hermanos y los va a tratar con cariño. Él los ve como hermanos de Cristo, a pesar de que se han apartado del mensaje, sabe cuál es el final de ellos y los va a tratar como hermanos en Cristo Jesús, ¿verdad? Él va a querer llamar de nuevo a ellos al nuevo camino con palabras de amor, a pesar de que está horrorizado, a pesar que está indignado, para que vuelvan a ese verdadero camino. Como dicen hoy en día, regresemos a la senda antigua. Lo han escuchado, ¿verdad? En YouTube, en Internet. Regresemos a la senda antigua. Es lo que está haciendo Pablo. Llevarnos otra vez por el camino del Evangelio, del verdadero Evangelio. Y no es que sea antigua lo que hoy dicen, ¿no? Regresemos a la antigua senda. No es que sea la antigua, sino que es la única. Es la única que hay. Y es la misma la que está en la Biblia, que está en toda la Biblia, que es Cristo y su palabra. Cristo y su palabra. Pablo quiere llevarnos otra vez a Cristo y a la palabra, a estos hermanos. Así que, amados hermanos míos, el evangelio que hoy os anuncio no es según el hombre, o en otras palabras, no es de invención humana. No es que lo inventaron los humanos, no es que a Pablo se lo inventaron y se lo comunicaron, no es que él lo inventó en Arabia cuando estuvo retirado de 3 años, no es invención de Pablo, no está basado en un simple razonamiento humano de Pablo, o en un delirio, en un éxtasis de Pablo que entró y escribió, no. Este mensaje es divino y se lo proclamó el mismo Señor Jesucristo. Así que teniendo en cuenta que Pablo fue encomendado a predicar a los gentiles, y eso se ve más adelante, cuando algunos se posicionan en la discusión de que, como lo ven más adelante, no, yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, no, yo soy de Cristo. Comienzan a posicionarse, ¿verdad?, en cada apóstol o en cada predicador, perdiendo de vista el verdadero mensaje que es el Evangelio. Esto está pasando en los Gálatas. No, yo soy de Pablo, ahora yo soy de estos judaizantes. ¿Y qué están perdiendo? Por seguir a unos y por seguir a Pablo a otros, están perdiendo de vista el mensaje del Evangelio. Así que anunciar
predicar, proclamar. Esto es anunciar. Yo que os anuncio, que yo proclamo, que yo predico. Así que Pablo es, en otras palabras, un instrumento de Dios para proclamar su mensaje de ¿qué? De reconciliación, su mensaje de paz. Su mensaje de paz. A través de la historia, Dios ha utilizado mensajeros diversos, como profetas. En la antigüedad utilizó profetas. En el tiempo de Jesucristo y los primeros 70, 90 años, utilizó a los apóstoles. Como lo fue Pablo. Pero claro, Pablo está siendo atacado, su apostolado, pero sobre todo el mensaje que predica Pablo, está siendo atacado. Está siendo puesto entredicho su misión de llevar el Evangelio. Ahora, las iglesias de Galacias, plantadas por Pablo, lo cual conocieron directamente de su boca el Evangelio, ahora están siendo seducidos. ¿Se acuerdan la palabra? Están siendo seducidos por otro mensaje. Hay una seducción ahí a los placeres de estas personas. Pablo llama a la misericordia, pero cuando tú pones las obras de por medio, seduces, porque claro, ahora tengo poder yo para hacer las cosas. Es lo que están diciendo. Estas tradiciones que tú puedes obedecer, es más fácil, ¿verdad? Es más fácil de obedecerlas. Así que están siendo seducidos por otro mensaje. Desechan a Pablo para seguir otra, haciendo la recepción de este mensaje donde te será más fácil de cumplir las obras. Será más fácil de cumplir que llegar a tu meta de la salvación por medio de la fe. Será más fácil. Imagínate, peco y tengo los medios, ¿verdad?, para hacer obras. Peco, obro y soy perdonado. Vuelvo a pecar, obro, ponle sacrificios de animales, claro, como a final de año voy a ir a sacrificar, puedo pecar y voy y sacrifico animales y estoy perdonado. O hago obras de la ley, como dar dinero a la iglesia, como dar limosna a los pobres, y ya Dios me está perdonando. Eso era la fe más obras de la ley. Peco y quemo, becerro, ¿verdad? O hago esta obra que es más fácil que el mensaje de no peques. Porque ¿cuál es el mensaje de Pablo? No peques. Es más fácil pecar y hacer obras. Así que desechan este mensaje. Obedece, en otras palabras está diciendo Pablo. Obedece, no peques. Obedece la palabra de Dios. Mantente puro, está diciendo Pablo. Mantente puro. No peques. Ahora, si eres capaz de obedecer todo esto, eres justificado. Pero sabemos que no podemos dejar de pecar, ¿verdad? Pecamos. Una cosa es pecar sabiendo que lo hacemos, ¿verdad? Que estamos pecando y volvemos a pecar y hacemos obras para justificarnos. Y está lo otro que predica Pablo, que es arrepentimiento y fe. Que si tú peques, te acerques a Cristo en arrepentimiento y fe, y como decía Jesús, ve y no peques. No vuelvas a hacer el mismo pecado, ¿verdad? No vuelvas a caer en este pecado. ¿Qué era más fácil para los gálatas? Claro, más fácil es el mensaje de los judaizantes, ¿verdad? Porque si peco tengo obras para yo justificarme. Así que imagínate, ¿qué es más fácil? No humillarse. ¿Qué es más fácil? No humillarse y hacer obras que arrodillar tu corazón contrito en arrepentimiento y pedir perdón por tus pecados a tu Señor y Salvador, tu Creador. ¿Qué era más fácil? Yo no me voy a humillar. ¿Cómo es posible? Yo no me voy a humillar. Yo puedo sacrificar y hacer obras de la ley. No me voy a humillar. El mensaje de Pablo era: humíllate si pecas. Humíllate y ven a los pies de Cristo, que abogado tienes. Así que es más fácil no humillarse para los gálatas. Esta aceptación del mensaje, un mensaje humanista, moralista, que están trayendo los judaizantes y que hoy en día se predica en muchas iglesias, es más fácil de digerir. Es mucho más fácil de digerir este mensaje que el puro, verdadero y divino mensaje que predica Pablo. Y digo divino porque él no lo recibió de hombre alguno. En el versículo 12 dice: pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno,
sino por la revelación de Jesucristo, revelado por Jesucristo mismo. Es aquí donde encontramos ese contraste entre un mensaje entregado por hombres a hombres, que se le llamará más adelante tradición de mis padres, lo llamará Pablo. En el siguiente versículo, lo siguiente dirá la tradición de mis padres, que fue entregado de hombre a hombre. Y el Evangelio, que es un mensaje divino entregado y dado por Dios mismo. Así que recordemos que Pablo estuvo siendo educado a los pies de Gamaliel, a los pies del rabino Gamaliel, miembro prominente del Sanedrín, con quien Saulo dominó la historia judía. Pablo dominó los salmos, dominó las obras de los profetas. Su educación continuó durante 5 o 6 años mientras aprendía cosas como analizar minuciosamente las escrituras. Fue durante este tiempo que estuvo Pablo que desarrolló un estilo de enseñanzas y de preguntas y respuestas. Es lo que hacemos hoy los que escribimos sermones, lo mismo que Pablo, ¿verdad? Hacer preguntas y respuestas cuando leemos, cuando vamos a escribir un sermón, le hacemos preguntas y debemos respondernos, ¿verdad? Esto aprendió Pablo mientras que estaba en los pies de Gamaliel, haciéndose preguntas y respuestas. Ese método aprendió él, este método de enseñanza. Así que se le llama, en los tiempos antiguos se le llamaba la diatriba. Este método de articulación ayudó a los rabinos a debatir los puntos más delicados de la ley judía, ya fuera para defenderlo o para juzgar a quienes violaban la ley. Saulo iba a convertirse en un gran abogado, iba en ese camino de ser un abogado. Y todos los indicios apuntan a que se convertiría en un miembro del Sanedrín. Y no solo un miembro del Sanedrín, sino un miembro prominente del Sanedrín por su capacidad, por su inteligencia. Y no solo él, sino ¿quiénes eran los del Sanedrín? El Sanedrín es un tribunal supremo judío compuesto por 71 hombres que gobernaban la vida y la religión judía. Así que Saulo era celoso de esa fe. Pablo era celoso de su fe judía. Y esa fe no permitía el compromiso, sino la entrega total al judaísmo. Era una entrega total. Así como se entregó luego totalmente al Evangelio, no era un compromiso con los judíos, sino una entrega total. Este es el celo que llevó a Saulo por el camino extremista de la religión. Él era un religioso. Él era un religioso en el sentido negativo. Religioso en el sentido negativo. Él aprendió la ley y la tradición de los judíos. ¿Cuál es esta tradición? La oral, no la escrita era el Pentateuco, ¿verdad? Y algunos otros libros más. Él aprendió las tradiciones orales, él las cumplió, y no solo eso, sino que obligó por todos los medios a que las cumplieran el pueblo judío. También recibió las cartas para aprehender a los cristianos, los cuales iban en dirección contraria a su religión, a su religiosidad, a sus obras y a sus tradiciones judías. Debemos darnos cuenta de este contraste. A la edad de 25 años, Pablo recibe cartas por parte del Sanedrín. Recordemos que él iba a llegar a ser seguramente un sumo sacerdote del Sanedrín. Iba en esa dirección. Así que él recibe a los 25 años estas cartas de hombres, ¿te das cuenta? Cartas de hombres con un mensaje que se debe cumplir la ley, las obras y las tradiciones a toda costa, incluida la muerte de los cristianos. Ahora, este mismo personaje que perseguía, encarcelaba, que mataba ferozmente por una religión, ahora predica el Evangelio. Ahora predica la reconciliación. Ahora predica la paz y el amor de Dios. Sublime gracia de Dios en la vida de Pablo. Él recibió cartas y órdenes de hombres y ahora nos dice, y aquí está la contradicción de su vida, que antes recibía cartas de hombres en el Sanedrín para perseguir a cristianos, pero ahora nos dice que fue transformado por Dios, que ahora recibió no un mensaje de hombres, sino un mensaje divino, un mensaje de lo alto. Y la orden es: predica este evangelio de paz y misericordia a los judíos y a los gentiles, a los que perseguía. Y no solo a los que perseguía, sino también a su pueblo. Este mensaje divino no lo recibió del Sanedrín como las cartas de persecución. No recibió esta orden. Pero tampoco
de los apóstoles. Tampoco lo recibió de los apóstoles, de otros hombres más, no. Los cuales ya estaban proclamando el Evangelio. Los apóstoles ya estaban antes que él proclamando el Evangelio de Cristo. Pablo nos dice que lo recibió del mismísimo Jesucristo. No lo recibió del Sanedrín, no lo recibió de los 12 apóstoles, él lo recibió del Jesucristo mismo, de Jesús mismo. Esto se refiere no a una revelación general. ¿Saben lo que es la revelación general, verdad? El mensaje del Evangelio a todas las criaturas. Esa es la libre oferta. Él no recibió una revelación general que es el alcance para todas aquellas personas que quieran recibirlo, sino recibió una revelación especial. Recibió una revelación específica, personal a Pablo. Pablo predica un mensaje general. Él sí predica el Evangelio, es un mensaje general. Pero él tuvo un encuentro personal, con un mensaje personal y particular. Un mensaje general sería predicar el Evangelio a toda la creación, ¿verdad? A toda la encarnación, a todas las personas, los seres humanos. El mensaje general sería la encarnación de Cristo, su vida, su muerte, su resurrección, su ascensión de Jesús, su llamado a arrepentimiento, a la fe, a la convicción de pecado y todo el mensaje evangelístico. Ese es el mensaje general que predica Pablo. Pero Pablo recibió un mensaje personal y particular, como lo vemos en el versículo 9. Saulo, de Hechos, ¿vale? En Hechos. Saulo, respondiendo aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algún hombre o mujeres en este camino, los trajese a Jerusalén, de presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? ¿Te das un encuentro personal? ¿Tú te has encontrado así con Cristo cara a cara, verlo? ¿Quién eres, Señor? Él sabe que es el Señor. Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra, y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándole por la mano, lo llevaron de la mano, lo metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver, y no comió ni bebió. Ahora, él no podía ver, pero vio a Cristo. Él fue cegado, pero vio a Cristo como el verdadero resucitado, el verdadero exaltado. Él vio lleno de majestad y poder a Jesucristo, pero también lleno de amor incomprensible hacia él, hacia un perseguidor de la iglesia. Un amor tan maravilloso y condescendiente que había buscado Pablo. Que Pablo buscaba ese amor de Dios en sus tradiciones, en su judaísmo. Él buscaba ese amor y no lo encontraba, no lo hallaba. Por eso se sintió atacado con los cristianos contra su fe. Es en este momento que encuentra este amor maravilloso y condescendiente que antes buscaba, que lo había buscado despiadadamente y mordaz a sus enemigos para hacer de él un ardiente y cariñoso amigo. Así que Pablo tiene primero un encuentro personal con Jesús. Y cada uno de nosotros, hermanos, llegamos a tener un encuentro personal con Jesús y su cruz. Algunos de una forma diferente que otras. No todas son iguales. No de la misma forma que Pablo. Pero sí llegamos a estar a los pies de Cristo como Pablo fue. Tumbado, postrado a los pies de Cristo. Sí, gracias a este mensaje general, pero también a un encuentro personal con Cristo. Segundo, que ahora Pablo se encuentra, ¿verdad? En este encuentro fue comisionado. Primero un encuentro con Dios Jesús, un encuentro personal con Jesús. Y segundo, que ahora ha sido comisionado a predicar a los gentiles. Pero primero tenía que aprender el Evangelio.
Él conocía solamente el judaísmo y las tradiciones. Tenía que revelársele todo el misterio de esta cruz. Y que todo lo que había estudiado lo dirigía al Salvador por medio de la ley, por medio de las obras, por medio de las tradiciones. ¿Verdad? Todo eso apuntaba a Cristo, que somos justificados por la sola fe, y esto por gracia de Dios, y como vemos, lo aprendió. Hermano, y lo más grandioso, que fue enseñado por el mismo Jesucristo. Nosotros somos enseñados por la palabra. Nosotros somos enseñados por lo que está escrito en la Biblia. Pero somos guiados por el Espíritu Santo por medio de esa palabra para tener un encuentro personal con Cristo y ser edificados. Pablo tuvo un encuentro con Cristo, con Jesús. Nosotros tenemos encuentros con el Espíritu Santo. Tenemos encuentros con pastores, con maestras, maestros y evangelistas, como dice la carta de Efesios. También Dios nos ha dado eruditos y gente que nos rodea y nos guía. Pero sobre todo tenemos al Espíritu Santo y la palabra de Dios. Pablo es diferente. Él sería un enviado especial. Él sería un apóstol por el cual quedaría plasmado y escrito la palabra de Dios. Su nuevo pacto y gran parte del Nuevo Testamento sería escrito por él. Como los apóstoles que estaban en Jerusalén habían recibido el Evangelio de Cristo, también Pablo recibió directamente la revelación divina. Esta verdad es contraria a algunos que decían que Pablo había recibido el Evangelio por parte de estos apóstoles, y Pablo va a negar esta acusación. Es por ello que luego se retira por 3 años a Arabia. Él no subió a los apóstoles, dice. Él, en vez de subir a los apóstoles en su conversión, lo que hace es retirarse a Arabia, donde será enseñado por el maestro de los maestros, Jesucristo. Es ahí donde le fue revelado todo el Evangelio. Y esto me lleva a mi segundo punto, una vida transformada. Es aquí donde tendremos 3 puntos, 3 incisos. Su vida como perseguidor, su conversión y su actividad mediante y después de su conversión. Y es aquí donde nos comparamos con Pablo. Él era perseguidor en su antigua manera de vivir. ¿Tú qué eres? ¿Cómo eras antes? En esta vida transformada de Pablo y de ti, hay un antes y hay un después. Y ese cambio tú lo notas, lo ven los que te rodean. No es un cambio a peor, no es negativo, sino que eres una criatura nueva y positiva. Es un cambio positivo. Es así como Pablo va a demostrar que su mensaje es divino. Él va a demostrar su transformación y su cambio del antes y del después para decir que este mensaje que recibió es divino y es poderoso, que es transformador, que es reformador. Y va a demostrar con la historia de su antigua vida y la nueva criatura que es en Cristo Jesús. Podemos decir que cada uno de ustedes, cada uno de vosotros, es una poderosa historia que contar. Cada uno de su vida es una historia que contar. Y cómo Dios te ha transformado y ha cambiado ese antiguo hombre en una nueva creación. Gálatas 1:13 nos dice: porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia y las asolaba. Pablo empieza su defensa de su vida transformada por este mensaje divino diciendo: ya habéis oído acerca de mí en otro tiempo en mi judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Y podemos ver aquí este punto, primer punto A, su vida como perseguidor. Los gálatas conocen a Pablo, conocen a su pastor, conocen a su maestro, conocen a su apóstol. Vinieron a los pies de Jesús porque escucharon el mensaje y la predicación de Pablo. Hermanos, ustedes saben quién soy yo, Eduardo, ¿verdad? Han escuchado de mí cada domingo la predicación del Evangelio. No escondo nada yo de mi pasado.
Siempre me reúno con vosotros y cuento mi pasado. Y no debo avergonzarme del pasado porque Dios ha transformado mi vida. Conocen la historia de mi esposa y de mí, ¿verdad? Pablo también no esconde ese mensaje. Ningún predicador, ningún pastor debe esconder su pasado, por más vil que haya sido. Debe ser de conocimiento de todos, no debe esconder nada. Pablo no quiere tapar el sol con un dedo de su antiguo pasado. No quiere tapar el sol con un dedo. Él no esconde nada de su pasado. Los Gálatas no solo conocen al apóstol Pablo, sino que también conocen al judío que fue. ¿Cuántas veces habrán escuchado el testimonio de Pablo, verdad? Estos hermanos de Gálatas. Ustedes ya saben cómo me comportaba antes, dice Pablo. ¿Cómo era yo antes? Conocen mi vida cuando era un religioso judío y cómo mi vida estaba regulada por los principios de los judíos y no del evangelio. Tanto era su celo por su religión judía que perseguía a la iglesia con intención de hacerla desaparecer. Esa es la palabra desolar, ¿verdad? ¿Cómo utiliza? Sobremanera a la iglesia. Perseguía sobremanera a la iglesia. En otras palabras, está diciendo, mi intención era desaparecer a los cristianos, desaparecer la iglesia, desolarla por completo, desolarla, cero. Esa era la intención de Pablo, desaparecerla de la faz de la tierra a toda costa, incluida la muerte. Si fuera posible, la muerte a pesar de la ley romana, porque la ley romana no permitía a los judíos matar ni condenar a muerte. Pero Pablo, ¿verdad?, persiguió y mató a pesar de la ley romana. No le importaba si él moría por la ley romana. Claro, era romano. Lo sabía que era romano Pablo, ¿verdad? Así que se aprovechó de todas esas cosas para perseguir y matar a los cristianos, a pesar de que tenían prohibido quitar la vida. Tanto era su celo por la iglesia, por esta religión judía que perseguía. Así que una persecución, dice, perseguía. Esto me lleva a una violencia en extremo, desmedidamente, dirigida contra el tesoro preciado de Dios. Su persecución era dirigida contra la iglesia. Contra la iglesia. Pablo ahora, después de su conversión, la considera así, la iglesia, ¿verdad? El cuerpo de aquellos que fueron llamados de entre todos los hijos de los hombres para ser propiedad de Dios. A estos perseguía, con un propósito siniestro, es decir, que deseaba destruir totalmente a la iglesia. Nótase que la palabra iglesia, como se usa aquí, como lo usa Pablo, es un concepto universal, no de la iglesia local, sino él quería desaparecer toda la iglesia universal, todos los seguidores de Cristo, sean gentiles o judíos. Recordemos que también habían cristianos judíos, ¿verdad? A ellos también los iba a perseguir. Pablo estaba cegado por su religión judía, Gálatas 1:14, y en el judaísmo, dice, aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Su meta de él era llegar a ser sumo sacerdote. Esa era su meta. Y lo iba a conseguir sea como sea. ¿Se dan cuenta del peligro de estar cegados por una religión? Pablo está cegado por una religión. ¿Te das cuenta de estar cegado por una religión equivocada? Lo digo porque yo sigo una religión. Todos somos religiosos. Aunque ahora se predique en algunos púlpitos que ser religioso es negativo, no. Todos somos religiosos. Todos seguimos una religión. O siguen la verdadera religión que es Cristo y su palabra, o otra religión, ¿verdad? Como la religión judía de Pablo. Yo soy religioso, me encanta ser religioso. Me encanta la Biblia, me encanta la religión de Dios, la religión cristiana. Pero me encanta la religión de paz. La de paz, la que predica Pablo, la de reconciliación, no de la muerte. Él seguía una religión judía de muerte. Ahora en su conversión Pablo predica un evangelio de paz, de reconciliación. A mí me gusta la religión de adorar a Dios y no a los santos. Esa religión me gusta a mí. Una que proclama el evangelio,
no la prosperidad económica. Si debemos seguir el verdadero evangelio, pero el cual Pablo proclamó. Ahora, Pablo se instruyó en una religión que es la misma que seguían sus padres, nos dice, la tradición de mis padres. Él aprendió lo de sus padres y que estaba enlazada en las mismas tradiciones orales y leyes que están por encima de la palabra. Pablo aprendió estas leyes, estas tradiciones orales y las puso por encima de la palabra. Él fue tan cegado por esta religión que incluso mataría por ella. Y esto lo vemos todos los días hoy en día. En el Oriente Medio vemos cómo matan por una religión cegada, una religión fanáticos, que ponen a Dios diciendo que Dios los manda a matar. Cómo están cegados por una religión incluso que llegan a matar por ella. Pablo, al estar desde los 13 años a los pies de Gamaliel, recuerden, desde los 13 hasta los 25 que recibió las cartas y se encontró con Jesús, se propuso a ser el mejor de todos los judíos. Y de seguro podría haber llegado muy lejos. Incluso podría haber llegado a ser un sumo sacerdote, y que como sumo sacerdote, que sin serlo, ya era mejor que ese sumo sacerdote. Porque dice en la Biblia que él llegó a ser mejor que el Sanedrín. Que él dice que aventajó a todos, incluyendo al sumo sacerdote. Él los aventajaba a todos. Imagínate la preparación de él. Él aventajaba a todos, pero no, en su vida no estaban estos planes que él quería. Él tenía unos planes, y de seguro lo hubiera conseguido, pero Dios tenía otros planes para su vida, y se cumplirían los propósitos de Dios. Dios tenía otros propósitos diferentes, ya decretados para su vida, y se cumplirían estos propósitos en Pablo a rajatabla. De celoso a misericordioso, de asesino a predicador del evangelio de vida, de perseguidor a perseguido, al de quitar la vida al darla por el evangelio. ¿Por qué este cambio tan radical? ¿Por qué este cambio tan radical de la religión judía al cristianismo? ¿Te has preguntado cómo llegaste hasta aquí? Y no me refiero a este lugar, sino a los pies de Cristo. ¿Cómo llegaste hasta los pies de Cristo? Si ayer estabas en una discoteca y ahora aquí estás adorando a Dios. Si tu antigua vida era la discoteca, los placeres del mundo, ahora estás aquí adorando a Dios. Antes tenías un vaso en la mano, un cubata como lo llaman aquí, ahora tienes la Biblia en la mano. ¿Cómo llegaste hasta aquí? Y esto me lleva al punto de su conversión de Pablo, en el versículo 15. Pero cuando agradó a Dios, ¿te das cuenta? Cuando agradó a Dios, no a ti, agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Y los peros son importantes en la Biblia. Pero úsase para introducir una proposición que contradice o se contrapone a la anterior. Pero, a diferencia de la vida de Pablo en el versículo 14, presta atención, le agradó a Dios, no a Pablo, no, le agradó a Dios. No le agradó a Pablo alzando la mano y saliendo al frente para repetir una oración. No se le apareció Jesús y le dijo, Pablo, sal al frente, alza la mano, sal al frente y repite esta oración. No, le agradó a Dios que en su pura y santísima voluntad y providencia apartara a Pablo para sus planes. Pablo dice que lo apartó desde el vientre de su madre. Así que antes que Pablo tenga ya uso de razón y de todos los delitos que iba a cometer, antes de que tuviera esa razón, ya los planes de Dios estaban trazados en su vida. Y se van a ejecutar en el momento indicado establecido por Dios. Hicieras lo que hicieras, no te ibas a escapar de los planes de Dios. Me apartó desde el vientre de mi madre. Señala mucho más que la mera providencia divina, como se revela en el nacimiento físico de Pablo.
indica que Dios no esperó a que Pablo probara primero su dignidad o excelencia antes de nombrarlo para una importante función en su reino, desde el vientre de su madre. No. Pablo ya había sido destinado para su misión específica en su mismo nacimiento, y este destino era en sí mismo la expresión del plan divino y eterno de Dios. Por lo tanto, el verbo que dice apartó, como aquí se usa, no significa nada menos que me reservó, me consagró, me separó del resto de la humanidad para este propósito. En forma similar, me llamó por su gracia, en otras palabras. Se refiere no solamente al llamamiento eficaz para su salvación a través de la santificación, sino también el llamamiento como un apóstol con plena autoridad a las naciones, ¿verdad? A las naciones, el pueblo. Y aquí me lleva al último punto que dice su actividad inmediata después de su conversión. Tu antigua manera de vivir, igual que Pablo. Tu encuentro personal con Cristo en tu conversión. ¿Qué hiciste después de esta conversión? Muchos entramos en el primer amor, ¿verdad? Ese primer amor de comernos la Biblia entera, con todos los libros. ¿Qué hizo Pablo? Dice el versículo 16, de revelar su Hijo en mí para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne ni sangre. Así que el propósito de que le fuera revelado el Hijo de Dios no solo es ser transformado, Pablo, sino también el propósito de ser utilizado, de ser una herramienta apostólica para predicar el Evangelio a los judíos y a los gentiles. De la misma forma nosotros también somos llamados. Tú eres llamado a proclamar el Evangelio. Tú también eres una herramienta de Dios que utiliza y lo hacemos con agrado, como Pablo, con agrado. Es verdad, no somos apóstoles, eso ha cesado. No hay apóstoles, porque no lo necesitamos. Tenemos la palabra de Dios, tenemos la Biblia para predicar esta Biblia. Pablo no la tenía. Él fue consagrado para predicar esta palabra que Jesús, al tener ese encuentro, se le enseña el Evangelio. Pero tenemos las ganas, ¿verdad? Tenemos las ganas, tenemos el gozo para hacerlo. ¿A quién? ¿A quién? Así, ¿a quién? A los gentiles y a los judíos. Tenemos las ganas para hacerlo. Ahora te pregunto yo, ¿tienes las ganas? ¿Tienes el gozo para hacerlo? ¿Tienes las ganas? ¿Has sido transformado? ¿Has sido llamado? ¿Tienes las ganas? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Ahora nos dice Pablo que una vez separado, una vez llamado, y comisionado, no consultó enseguida a los apóstoles, a los pilares de la iglesia primitiva, ¿verdad? Y que empezaba a crecer y difundirse en todo el mundo conocido, no. Dice, ni subí, en el versículo 17, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Él tuvo un encuentro con Jesús para hacerle revelado el Hijo de Dios. ¿Y qué hizo? No fue a los apóstoles, sino que fue a Arabia con Jesucristo. Sino que fue a Arabia por 3 años, y dice que luego volvió a Damasco, y cuando empezó la persecución de su persona, tuvo que escapar a medianoche colgado por los muros y en un canasto, ¿se acuerdan? Durante su estadía en Arabia, Pablo precisamente era apartarse. Él se convierte, él es llamado, tiene un encuentro personal, se retira a Arabia, ¿para qué? Para descansar, descansar en Cristo, para orar, para meditar, para que su mente agitada y violenta que tenía, tuviera tiempo y la oportunidad de sopesar las implicaciones de las palabras del Señor que estaba recibiendo, los pueda digerir en el momento de aquella inolvidable experiencia que tuvo con Cristo. Él fue preparado, fue llevado 3 años para ser preparado como lo fueron los apóstoles en su debido momento. ¿Cuántos años estuvieron los apóstoles con Jesús? 3. ¿Cuántos años estuvo Pablo en Arabia? 3. Y estuvo con Jesucristo. Así que, hermanos, cada uno ha experimentado en el campo de su vida, ¿verdad? De tu vida, como un caído en esta antigua naturaleza, muerte pecaminosa. Tu conversión siendo apartado y amado y comisionado.
y tu actividad inmediata después de tu conversión: adorar, alabar, dar gloria a Dios y predicar su palabra a las naciones, a los necesitados. Lo mismo que Pablo. Pablo dice que después de 3 años subió a Damasco y predicó. Por eso lo persiguieron y tuvo que ser sacado de Damasco en un canasto. Así que, hermanos, para acabar, hermanos amados, los mismos pasos que pasó Pablo por cada una de estas etapas, tú has pasado por estas mismas etapas. Ahora bien, el llamamiento a la salvación fue acompañado por el llamamiento a servir. Pablo fue llamado, comisionado para servir. Estas 3 verdades están marcadas en cada uno de los hijos de Dios. Nosotros fuimos apartados desde el vientre de nuestras madres para un trabajo específico en la grey de Dios. Nacimos con los talentos y las personalidades, sí, diferentes, pero con el mismo propósito de algún día servir a Dios en la iglesia. Después fuimos llamados para ser salvos. En nuestra salvación, el Espíritu Santo nos da dones espirituales para edificación de la iglesia. La salvación tiene el propósito de proclamar a Cristo a otros. Así como Pablo, nosotros también somos muy especiales a los ojos de Dios y también tenemos el propósito, igual que Pablo en este mundo, de proclamar el Evangelio. Hermano, ¿cuál es tu propósito en este mundo? ¿Lo conoces? Sí, tu propósito es ser hijo de Dios, comportarte como Él y darle gloria a Dios. Y tú, amigo, que aún no has venido a los pies de Cristo, ¿cuál es tu propósito en este mundo? Si no has venido a los pies de Cristo, ¿cuál es tu propósito? El infierno. Hagas lo que hagas, el infierno. ¿No es mejor venir a los pies de Cristo? Pues nuestro deseo es que tengas un encuentro especial, un encuentro genuino, un encuentro transformador, como fue Pablo, como fuimos nosotros, con el Hijo de Dios, Jesucristo, y que vengas a los pies de Cristo. Así que te invito a que te acerques a mí, si quieres conocer más del Evangelio, o acércate a alguno de los hermanos de esta iglesia, a alguna de las hermanas que están aquí, y te guíen en el conocimiento del Evangelio. Así como Pablo, tenemos la misma misión, a pesar de nuestro pasado, a pesar de nuestro transformado. Somos transformados en nuevas criaturas para un propósito: dar la gloria a Dios y dar a conocer la gloria de Dios en la predicación del Evangelio. A Dios sea la gloria, que Cristo regrese pronto. Amén.